Es curioso cómo a veces se recurre al factor humano, a que te dé pena una persona, para convertir ese caso en norma y que tragues ruedas de molino. Por ejemplo, si hablamos de regular el precio de los alquileres, habrá quien te hable de un supuesto Manolo que heredó 2 casas de su padre y que vive de esas rentas, de esos alquileres. En cambio, donde a lo mejor a Manolo no le afectaría esa regulación en los precios, te provocan esa penita por él para que te pongas de su parte y de paso de parte de los grandes especuladores que tienen miles de viviendas, que las alquilan a precio de oro o que las convierten en apartamentos turísticos. Curiosamente, evitando, o mejor dicho, imposibilitando el acceso de la población autóctona a esas viviendas. Si hablamos de subir el salario mínimo interprofesional, que aunque ha subido bastante en los últimos años, sigue siendo una vergüenza, vendrán a decirte que el taller de Manolo, otro Manolo, no puede pagar a sus empleados esa subida de salario porque no sería rentable. También es cierto que al ritmo que sube el salario, si no puede pagar esa subida, más vale que cierre. Pero te dicen esto para que tú te preocupes por ese pequeño empresario o ese trabajador autónomo con algún empleado, para que no defiendas esa subida de salario que no gusta a la gran patronal. No vaya a ser que ahora una empresa con 1.000, 5.000 empleados tenga que aplicarles a todos esa subida de sueldo. Y aunque para sus dueños sería una miseria, lo cierto es que no les gusta. Curiosamente, cuando se habla de las pensiones, te hablan de Felisa y Marcelino, que necesitan buscar o que les permitan buscar una actividad porque su pensión no le llega para alcanzar el final de mes. Pero quizá lo que están ocultándote es que esos mismos que te ponen ese caso para que tú empatices con ellos, lo hacen para que defiendas que se pueda seguir trabajando después de la jubilación, en lugar de actualizar las bases de cotización, actualizar lo cotizado a inflación y por lo tanto que las pensiones sean un poquito más dignas. Cuando algunos defienden la tenencia de armas, que ya se ha visto en Estados Unidos que lo único que provoca son tiroteos indiscriminados de vez en cuando, te hablan del viejecito al que un ladrón le entró en su casa y no se pudo defender, o del señor al que condenaron por matar al presunto ladrón que había entrado en su casa. Lo que no te dicen es que de esa manera cualquiera puede tener un arma en casa, cualquier desquiciado puede pegarte un tiro. Y fíjate, esa inestabilidad que crearía, esa conflictividad, esa violencia, ese caos, a ellos les interesa. Fíjate que lo que hacen es buscar tus emociones a falta de argumentos. En definitiva, hay gente que se dedica a buscar cómo hurgar en tus emociones para que no utilices la neurona. Porque claro, hay posiciones políticas donde te venden eso de que todas las opiniones son válidas, y en eso no voy a entrar ni a discutir. Está claro que no todas lo son, porque hay algunas que implican la inhumanidad hacia otras personas, o la falta de empatía, o pensar que si eres pobre es porque no te da la gana, que eres vago y tonto, y no es verdad. Pero si tocan esa fibra sensible para evitar que pienses, es precisamente porque si piensas, entenderás que las pensiones tienen que ser dignas, que los salarios tienen que ser dignos, además para tener pensiones dignas. Si sube el sueldo, sube la base de cotización, que los alquileres tienen que estar a un precio asequible, porque un derecho básico no es un objeto de especulación, o que cualquiera no puede tener un arma en casa, porque entonces esto sería el salvaje oeste otra vez.
En definitiva, a veces hay casos que nos tocan la fibra sensible, que nos tocan la entraña, nos pasa a todos. Pero si después en frío utilizamos la neurona, dejaremos de hacerles caso.